Durante la semana, como anunciamos el lunes, se redactó una declaración de condena y de exigencia para las autoridades mexicanas y para las autoridades de los países, de los periodistas participantes en este foro, de los periodistas y participantes en este foro, porque hay talleres o hay actividades en las que incluso también participa gente que no necesariamente es periodista. Esa declaración ha sido firmada ya por más de 110 personas. Todavía, si hay alguien que no lo ha hecho y quiere hacerlo, en aquel espacio hay una copia y hay hojas, por si quieren animarse a firmarla. Y quiero informarles que la semana que viene haremos llegar a la Embajada de México en El Salvador el documento y las firmas, y enviaremos copia a las embajadas de todos los países que tuvieron periodistas presentes en el Foro Centroamericano de Periodismo. Dicho esto, quiero simplemente dar paso como elemento central, o uno de los dos elementos centrales habitualmente en la clausura del Foro Centroamericano de Periodismo, a Carlos Martínez, coordinador general del foro, para que haga un balance de esta semana de encuentro, y después viene el plato fuerte, como ya sabéis, con Patricio Fernández y Alberto Salcedo Ramos. Me han pedido expresamente que diga que el libro de Alberto está a la venta en la tienda. Yo, como soy un chico aplicado, lo digo. Si no han leído El oro y la oscuridad, no saben de lo que se pierden. Pero ya digo, doy paso a Carlos Martínez para que haga balance del Foro Centroamericano de Periodismo. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en la clausura del Foro Centroamericano de Periodismo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta 7ª edición del Foro Centroamericano de Periodismo, en la que el periódico El Faro cumple 19 años. Antes de hacer un balance sobre el Foro Centroamericano de Periodismo, me parece que es de justicia hacer un reconocimiento a la gente detrás de escena del Foro Centroamericano de Periodismo, que es la que permite que haya Foro Centroamericano, que estén esas sillas puestas, que exista este micrófono y que se produzcan la mayor parte, todos los eventos del Foro Centroamericano de Periodismo. Quisiera agradecer con su nombre a cada uno de los voluntarios, universitarios, estudiantes, que han sido parte de la elaboración de este Foro Centroamericano y que en sí, su enorme compromiso, su enorme capacidad de trabajo, su enorme generosidad, esto no hubiera sido posible. Carla Alvarenga, José García, Marcela Ayala, Eduardo López, María Fernanda Maya, Doris Rosales, Lidia Rivera, Alejandra Guillén, Cristian Asensio, Guillermo Hernández, Laura Flores, Samuel Alemán, Alejandro Córdoba, Han Dorsich, Luis Lozano, Carlos Moreno, Guillermo Avilés. Para ellos pido un fuerte aplauso. Menciono también a 2 becarias extraordinarias que en teoría debían trabajar a medio tiempo en la elaboración del foro y que no han tenido tiempo para más nada durante este tiempo, y son Hazel y Gabriela. Son extraordinarias, les debemos un montón. Y finalmente, la verdadera magia detrás del Foro Centroamericano, con una capacidad de trabajo indescriptible, con una proverbial paciencia, particularmente con este servidor, es la verdadera maga detrás de este asunto, y lo ha venido siendo desde el año pasado, es Cristina Algarra, y le pido que pase, por favor, para que te conozcan. Ven, Cris. Cristina Algarra nos hizo una maravillosa fiesta. Les pido de verdad un aplauso para Cris, que es la dueña de este asunto. Bien, dicho esto, lo digo muy breve porque han venido a escuchar a Alberto Salcedo Ramos y a Pato Fernández platicando sobre el humor en el periodismo, así que intentaré ser muy breve. Esta 7ª edición del Foro Centroamericano de Periodismo ha tenido algunas diferencias con respecto de los foros anteriores que nos alegran un montón. Formalmente este ha sido un foro
más diverso, con distintos enfoques, pero sobre todo además con un mayor jugueteo en géneros, en formas, en mecanismos, en plataformas de contar historias, y eso a nosotros nos parece que ha sido un acierto y que ha sido valioso. En esta ocasión también la parte formativa del Foro Centroamericano, que tuvo talleres de radio, tuvo talleres de opinión, tuvo talleres de fotografía, nos mostraron ciertas cosas que desde luego nos dibujan una sonrisa enorme a quienes estamos detrás del Foro Centroamericano, y es ver una enorme diversidad de países. Nos encanta tener a Brasil en el Foro Centroamericano, nos fascina tener a Cuba en el Foro Centroamericano, a Malta, yo no sabría ubicar realmente a Malta en un mapa. Nos fascina además la juntura maravillosa que hay de nuevas generaciones llenando los talleres, de muchachos muy, muy jóvenes, locos por hacer periodismo, lo cual es un síntoma de esperanza, porque como decía alguien en una edición pasada, periodismo no sirve para hablar de esperanza o para convencer a la gente que hay esperanza, pero hacer periodismo y que haya quien quiera hacer periodismo siendo un muchacho joven es un acto de esperanza, y eso es fantástico. Pero además, diría yo que la mitad del Foro Centroamericano de Periodismo es eso, es la formación, la calidad de los debates, la profundidad de los enfoques, la certeza de los análisis, lo apropiado y lo oportuno de los conversatorios. Pero la otra mitad del Foro Centroamericano, que no es menos valiosa, es la mera juntura de reporteros de distintas generaciones, de distintos países, de distintos medios, que nos juntamos para celebrar esta fiesta, para interactuar entre nosotros. Son fantásticas las redes que se han creado, por ejemplo, en el taller de radio, que además la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano estrenó un maestro en el Foro Centroamericano con un grupo, digamos, muy activo de estudiantes dentro del taller de radio, que terminaron haciendo redes, igual que lo que pasó en el taller de fotografía. Y eso para el Foro Centroamericano es súper valioso, la creación de redes de distintas generaciones de personas, la posibilidad de mezclar a estudiantes con maestros del oficio, de mezclar a periodistas de distintas latitudes, y eso terminó signándose también el viernes en una reunión de periodistas de distintos medios de comunicación, que dejaron patente esta idea, que es: nos interesa un montón contar historias, y las historias que nos interesan, las historias que nos afectan son transversales. Pero también el Foro Centroamericano sirve para otra cosa, y es, el Foro Centroamericano se inauguró el día en que unos malditos le quitaron la vida a Javier Valdés en México. Y ese hecho, es decir, los costos que hay que pagar por hacer periodismo han sido transversales en distintas conversaciones que tuvimos desde el foro, desde la mera inauguración, donde Raymond Bonner nos contó lo caro que le salió decir masacre del Mozote en El Salvador y el precio que pagó por ello. O luego, por ejemplo, cuando James Alberdi, Hugo Alconada y Daniel Izárraga nos contaron también el precio que han tenido que pagar por decir corrupción, por decir Casa Blanca, por decir mentiroso al poder. Y ese es también una constante, de manera que el Foro Centroamericano de Periodismo sirve también para decirnos que no estamos solos, pues, que nos juntamos también para no estar solos, y además para abrigarnos entre esa generación nueva de muchachos con un montón de brillos y a esa generación de reporteros ya no tan jóvenes, que mantenemos la idea o intentamos mantener la idea de que esa locura o ese brillo o esa terquedad tonta de periodistas muchachos que fuimos debe mantenerse vigente y que no estamos solos en ese afán. Cierro diciendo esto y cito nada más una frase de una poesía de Roberto Bolaños que alguien le dedicó a Javier Valdés en Facebook días después de que lo asesinaran, y que dice:
en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Aquí estoy, dije, junto a los perros románticos y aquí me voy a quedar. Gracias. Pasen nomás, pasen por favor. Bueno, la siguiente conversación que tenemos, que es el cierre del Foro Centroamericano de Periodismo, es en realidad poner una nota distinta al foro, y es dos grandes señores, el maestro Alberto Salcedo Ramos, el maestro Pato Fernández, director de The Clinic, Alberto Salcedo, uno de los cronistas que, por cierto, tiene un libro a la venta en la tienda del Faro. Nos van a explicar esta cosa, y es ¿cómo es posible tener humor en un ejercicio que parece que demanda de ser ceñudo para ser serio? Y vamos a ver cómo se come eso. Gracias, les pido un aplauso para ellos, por favor. Sí. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. La verdad es que he pasado unos días maravillosos aquí en San Salvador y doy unas gracias emocionadas a los amigos del Faro y un abrazo de bienvenida a todos los colegas que están acá y a toda la gente del público que nos vino a ver. Ese tema del humor en el periodismo, confieso que siempre me ha apasionado, aunque yo quizá no he sido un cultor de todas las horas, quizá me pillo por ahí, si me puse como a mirar a partir de la invitación que me hicieron a hablar de este tema, mis propios archivos, a ver qué tanto me había interesado a mí el tema del humor. Y bueno, descubrí algunas cosas que vamos a compartir a lo largo de esta noche. Una de ellas es que los periódicos son muy serios. García Márquez decía que en nuestros países no hay opinión pública sino hinchas, y además en esta época de la indignación por deporte, en esta época en la que todo el mundo madruga a estar emputado por algo, a estar bravo por algo, a estar rabioso por algo, y en la que parece haber un discurso basado en la histeria, en la que además la soberbia de la indignación, la arrogancia de la indignación, yo estoy bravo por las carnes rojas, luego mi indignación es más importante que la tuya, apártate malparido. En esta época en la que todo gira alrededor de la rabia, qué bonito es que nos inviten a hablar de algo que se sale de ese molde. En Colombia hay un gran poeta que tiene 80 y tantos años, tal vez 84, se llama Jaime Jaramillo Escobar, que dice que en Colombia exponer las ideas no atrae a un contradictor dialéctico, sino a un sicario. Por lo tanto, vamos a hablar de lo importante que es hacer humor en países que no lo tienen, en países donde no existe el humor. Para mí es un honor y un orgullo estar acá con Pato Fernández, director de The Clinic, y lo primero que quiero que hablemos, Pato, es ¿qué diablos es eso del humor? Hola, buenas tardes. Yo lo primero que quiero que hagamos, Alberto, es lo que tú me habías dicho, que servirnos un whiskycito para amenizar esta conversación, porque ustedes sabrán que, porque casi todos han participado, que aparte de estos encuentros aquí muy serios, el resto no es tanto. Por favor, un brindis, Pato.
Mirándose a los ojos, porque el que no se mira tiene 7 años de mala escritura, como dice acá la vieja. Y tú sabes que eso engorda, además. Eso engorda. Eso engorda, eso engorda. Bueno, además hay otra cosa que decir para que esto se convierta en un diálogo entre todos, y creo que esto es parte del humor. Al cabo de ya una semana de dormir poco, uno se pone tonto, digamos. Entonces aquí nos vamos a colaborar en estas definiciones, supongo. Yo creo que el humor en primer lugar es una manera de vivir, digamos. Es una manera de habitar el mundo, una manera de aceptarlo con complejidades mucho mayores que esas que los que no entienden o les cuesta el humor están dispuestos a aceptar. Por ejemplo, es cierto que este foro lo partimos con una noticia de un crimen, y es cierto que van una enorme cantidad de crímenes a periodistas en los últimos tiempos, pero sería bastante ridículo no pensar que en ese mismo tiempo ha nacido mucha gente. Hay periodistas que han empezado a ejercer su oficio. Han pasado montones de cosas felices en ese tiempo, entre que mataron o no a un periodista. Han sucedido, los diarios y los periodistas nos solazamos, porque eso es lo que se llama noticia, en las desgracias, digamos. Pero entre medio de las desgracias está lleno de gracias. Y yo creo que me preguntaba anoche, y con esto también para empezar a tirarte la pelota, Alberto, la pregunta de esta conversación era, ¿y tú de qué te ríes? Y yo ahí me imaginaba unas primeras definiciones, porque esa pregunta es muy seria, y la pregunta sobre el humor es muy seria, y no es chiste, digamos, lo que estoy diciendo, no es una fórmula para epatar. Yo creo que un mundo sin humor, gente sin humor, etcétera, es muy grave para el mundo, aparte de muy tonto, pero eso vamos a ver si lo sabemos, lo vemos cómo explicar. Ese dicho de que la risa abunda en la boca de los tontos es una de las cosas más ridículas que yo he escuchado en mi vida, porque Demócrito más bien decía que la risa agiganta la sabiduría, digamos, y se sabe quién dijo eso y no se sabe del idiota que dijo eso de que la risa abunda en la boca de los tontos, ¿eh? Ahora, ¿por qué es importante la pregunta de qué uno se ríe? Porque, por ejemplo, los fascistas se ríen de los débiles, digamos. Hay un tipo de gente que le gusta reírse de la fragilidad. Que les parece que eso merece burla. Existe un mundo que cree o que prefiere reírse del poder. A mí ese es el que me encanta. Es cuando la risa va a socavar los cimientos de los que se creen por sobre los demás. Y con la risa uno les pega en las canillas y los golpea. Y existen otros que no se ríen, y esos son los fanáticos, los que directamente creen que el mundo no es para la risa, porque poseen una verdad, digamos. Y siendo dueños de esa verdad, ¿cómo reírse si poseen una verdad? ¿Cómo alguien que escucha directamente la voz de Dios podría llegar a reírse de eso que escucha? No han faltado quienes han dicho Emile Cioran decía justamente que la religión había sido creada para matar el humor. Y dentro de eso están los que tú decías, yo creo. Y ahí se entra una discusión, una conversación que es interesante, porque los que creen poseedores de una verdad quisieran prohibir el humor. Y yo no estaría dispuesto ni siquiera a prohibir el humor de los fascistas. Estaría dispuesto a combatir el humor de los fascistas. Pero no creo que bajo ninguna circunstancia uno pueda prohibir reírse de algo. Y de pronto estamos viviendo tiempos de lo políticamente correcto, donde empiezan a aparecer unos nuevos tipos de fanatismo, poseedores de gigantescas verdades. Yo te quería preguntar a ti justamente cuáles son esos peligros que tú ves y cuáles son las cosas que a ti más te dan risa. En el país en que tú vives, tú ahora me estabas contando por ahí que tenías una anécdota reciente, ahora que habías visto algo con Uribe. A mí Uribe me resulta, bueno, a veces para cagarme la risa y a veces para indignarme, para decirte franco, porque es bien insoportable. Pero ¿tú en qué estás ahora? ¿Qué es lo que estás viendo ahí en Colombia que te está dando risa? Bueno, hoy por la mañana Álvaro Uribe Vélez empezó a insultar a un columnista colombiano que se refiere a él con humor.
Uribe es al humor lo que una yuca al jugo, o sea, es un tipo seco, árido, un tipo sin ninguna gracia. Cuando reportaron la gracia, él no llegó en ningún momento, un tipo que, como todos la gente autoritaria, se toma en serio a sí mismo y no se sabe reír de nada, ni siquiera de la desgracia ajena, no se sabe reír de nada, ¿no? Entonces un tipo esta mañana se levantó e inundó su cuenta de Twitter de insultos contra un humorista colombiano y su grave ofensa fue calificarlo de payaso. Todo el tiempo le dijo payaso. Yo me preguntaba, esta tarde cuando nos reunimos, tuvimos una reunión de 10 minutos, yo me preguntaba por qué a la gente en la que decimos que no sabíamos lo que íbamos a hablar. Que no sabíamos lo que íbamos a hablar. ¿Por qué a los autoritarios les molesta tanto el humor? Y yo creo que es, primero, porque el humor dinamita el fanatismo, como lo acabas de decir. Segundo, porque frente al humor ellos no tienen cómo argumentar. Por ejemplo, si yo escribo una columna seria para decirle a Álvaro Uribe que tiene nexos con los paramilitares, él me puede demandar penalmente y a mí la justicia me conmina a que tenga que demostrar mi afirmación. Pero si en una columna de humor, en Colombia le decimos paracos a los paramilitares, ¿no? Y Uribe en un momento de su vida dijo que quería fundar una universidad, cuando salió de la presidencia, y que la quería fundar en Quito. Entonces, si yo escribo una columna y digo que Uribe Vélez quiere, Uribe Vélez quiere fundar una universidad y que en ese propósito quiere irse para Quito, no hay forma de que él se defienda, y por eso odian el humor, porque están desarmados frente al humor. Nosotros en The Clinic, que nació, les cuento para los que no saben, nació el año 98 cuando cayó preso Pinochet en Londres. No pensaba hacer esto un medio periodístico ni nada parecido. Éramos un grupo de escritores, diseñadores, poetas, cosas así, y otros vagos de distintas calañas, digamos, que sacamos un panfleto nomás. Y ese panfleto tenía por finalidad, en el fondo, burlarse de Pinochet, festejar su prisión y ojalá ofender su memoria en toda la medida de lo posible. Digamos, esa era a él, sus herederos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, etc. Pero, ¿cuál fue el gran logro, a propósito de lo que tú estás diciendo, que yo creo que tuvo en esto de Clinic y que uno se da cuenta ahí que lo importante en esto que es el humor? Es que de pronto en las portadas o en monicacos que hacíamos adentro, nos burlábamos de esa gente que había participado, esos que eran los herederos de Pinochet. Y nos burlábamos con bastante dureza, pero con humor. ¿Y qué pasaba? Que se reían los hijos de esos desgraciados. Cuando el hijo del desgraciado se ríe, digamos, de eso que se está burlando de su padre, hay un logro muy corrosivo, ¿no? Hay un veneno que fluyó y que de alguna manera dijo, en primer lugar, mi papá no es tan importante, parece. Mi papá no es tan poderoso. Porque la risa que tiene un efecto magnífico, que es de alguna manera decir algo que a algunos les molesta y les complica, a mí me encanta, digamos, que es decir, el mundo no es tan serio, digamos. O sea, no es, esto es una comedia humana también. En medio de los dramas, de las tragedias, de los espantos, estamos habitando también como bichos, digamos, que pasan y que morirán así cualquiera sea la realidad, un poco mejor, un poco peor, el paraíso no existe por acá. Parece que aceptar eso también, que es algo que desde que sabemos que las revoluciones terminan más o menos nomás, y los sueños de hombres perfectos parece que no se cumplen, parece que empieza a venir a convertirse en sano, ir aceptando que nunca jamás esto va a ser como quisiéramos, y yo agregaría por suerte, porque en el hecho de que las cosas no sean como uno quiere es donde habita la sorpresa y la maravilla de estar existiendo en este planeta. Y si las cosas nunca serán como uno quiere y nos vamos a morir igual, parece que aquí hay un guión que hace que lo importante lo sea, pero no tanto, y así mismo un padre autoritario y así mismo un dictador no consiga ser tan poderoso, tan fuerte. De hecho, supongo yo que desde el minuto que uno le contagia a otros la posibilidad de reírse del poder, le está diciendo que es más libre de lo que se imagina. O sea que esa seriedad impuesta
esa reverencia impuesta por el sumo sacerdote, por el sumo dictador, por el capitán, por el jefe de las policías secretas, por esa sombra ante la que se supone que lo único que se puede decir es cuídate, tiembla y ocúltate. Si es que en ese mismo minuto uno le ve que tiene, no sé, unos pelos muy largos en las orejas y se produce algo que lo humaniza y se produce algo que lo desbarata en su gigantez, yo creo que empezamos a vivir una vida un poco mejor. Ese fue, yo creo, el trabajo que conseguimos de alguna manera hacer en el Clínica, aunque algunas veces hay que confesar que nos fuimos al chancho, ¿eh? O sea, nos pasamos de largo, digamos. Pero bueno, como decía Nicanor Parra, si caminamos por el borde de un precipicio y a un lado está la solemnidad y al otro lado está la vulgaridad, 1000 veces caerse a la vulgaridad. Lo contrario es caerse un poco a la tontería. Y ahí te quería preguntar eso. Por aquí me comentaban que en Centroamérica y por estos lares, y quizás por tu país también, el humor pareciera que contradice la seriedad, o pareciera que quien habla con una sonrisa en la boca fuera menos profundo que el que lo hace con una, ¿no? O tuviera menos credibilidad. O tuviera menos credibilidad. Sí, es que hubo una época en que en los medios el humor estaba reservado para los caricaturistas, para algunos comentaristas. En los periódicos, en los años 70 hacia atrás, hubo unos humoristas magníficos, ¿no? En Colombia, por ejemplo, había uno que se llamaba Clean, así firmaba Clean, se llamaba Lucas Caballero Calderón. En Perú estaba mi favorito, que era Sofocleto, un humorista peruano extraordinario, extraordinario. Buen nombre, Sofocleto. Además con una universalidad y con una atemporalidad increíble. Yo incluso suelo decir que el único tipo que ha dicho la verdad ante la pregunta de ¿usted por qué escribe? Es Sofocleto. Porque todos los escritores cuando les preguntan ¿usted por qué escribe? Suelen rebuscarse y ser afectados, ¿no? Escribo porque quiero descifrar el cosmos, o escribo porque tengo preguntas que hacerle a la sociedad, escribo porque quiero ser testigo de mi época y de mi entorno social. Algunos incluso hacen boutades que no son, aunque sean chistosas, quizás escondan un poquito de verdad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez oí un escritor que decía, yo escribo porque una vez vi una foto de Albert Camus con una rubia y me dije, yo quiero ser él, ¿no? Bueno, pero el único tipo que ha dicho la verdad fue Sofocleto, que ante la pregunta de ¿usted por qué escribe? Dijo, escribo porque escribir es la única forma de hablar sin que a uno lo interrumpan. A mí me parece una maravilla porque, o sea, yo me puse a echar cabeza cuando yo era niño, vivía en una casa felinesca donde todo el mundo hablaba a grito y donde las voces se tropezaban en el aire. Y jueputa, y para yo meter la voz ahí era difícil, ¿oíste? No había manera de que yo hablara porque no me daban chance. Entonces empecé a aislarme, era la única forma, ¿no? Vuelvo a la pregunta que planteaste ahorita, ¿de qué nos reímos en América Latina? ¿De nuestros líderes? ¿De nuestros débiles? ¿De nuestra pobre realidad? ¿De nosotros mismos? En Colombia usamos una palabra que es montársela a alguien. O sea, sería como el equivalente a hacer bullying, ¿no? Como cuando a mí me parece que el rasgo esencial del humor es la generosidad. El rasgo esencial del humor es saber reírse de uno mismo. Cuando haces humor para reírte del otro, pero nunca te ríes de ti mismo, no estás haciendo humor. Estás montándosela a alguien. Eso es diferente. De acuerdo. O sea, el buen humorista empieza en el espejo, no empieza mirando hacia la ventana para burlarse del otro. Mira, yo me iría por esa misma línea y te diría más. Yo creo que el que entiende el humor sabe a fin de cuentas que lo que está diciendo él mismo al final merece un signo de interrogación. Que lo que más convencido está, que eso que por lo que se supone que entregaría muchísimas cosas, al final sabe que quizás no es tan cierto. Y se ríe en el otro de lo que está dispuesto a reírse en sí mismo. El otro no tiene humor, es un abusador, digamos. El otro es un sinvergüenza. Pero tú pusiste un tema al comienzo que a mí me parece muy actual, porque es cierto que el humor y la sátira, desde los romanos en adelante, desde Juvenal, etcétera, está para aportillar al poder y tal. Pero hoy día ha aparecido también este mundo
de la corrección política llevada a unos extremos bien insoportables. Todo arranca de principio. Ahora ya uno no puede decir la palabra negro porque suena ofensivo. Increíble. Yo jamás en la vida he usado la palabra negro para ofender a nadie. Y como siempre me gustaron las negras, yo me mantengo en mi idea de que me encantan las negras. Yo no diría jamás que me gustan las afrodescendientes, porque en realidad lo que me gustan son las afrocondescendientes. O sea. Claro. Tú sabes que un tiempo atrás tuvimos un problema con esto, con una portada de Clinic, porque una ministra del servicio de menores, se estaban muriendo los niños como malos de la cabeza en los hospicios estos del servicio de menores, entonces la pusimos en una foto y se le salía por entre medio de los calzones un montón de cabellera, digamos. Entonces, entonces finalmente pusimos por ahí, es que el Clinic suele ser muy ordinario, tengo que reconocerlo, y le pusimos, ministra, por favor, cuidado con los pendejos. Porque en Chile se le dice pendejo a los niños también, de manera muy... Bueno, esto recibió un ataque muy grande, no por su ordinariez, que yo la consideraba infesta, o sea, la consideraba de la máxima vulgaridad esa portada. De hecho, estoy en contra de esa portada y la encontré pésima. Se hizo sin mi consentimiento, A mis espaldas, como dijo un presidente colombiano, fue a mis espaldas. Exactamente, pero a uno le dieron vuelta toda su acomplejamiento por esta vulgaridad que se había realizado los imbéciles de The Clinic, cuando empezaron a decir que esto era sexismo. Y yo dije, no, hasta aquí no más vamos a llegar, porque llevamos 6 años atacando por ejemplo, hay un senador muy pinochetista que se llama Longueira, y nosotros llevamos no sé cuántos años diciendo que Longueira la tiene Corteira, y nunca jamás se nos ha acusado de sexismo ni nada parecido. La labor de los humoristas está bastante difícil porque pareciera que la realidad ya te da el chiste y que uno simplemente llega a hacer un pequeño registro, pero llega extemporáneamente, ¿no? Cuando tú me contaste eso de Turbay, yo te contaba que el viejo Parra, vuelvo a citar a Nicanor, que es muy amigo del Clinic, no sé si los conocen ustedes, el poeta Nicanor Parra chileno, que dice como máxima política, que lo tiene tomado en el último tiempo, corrupción sustentable venceremos. Esa es según él, con eso se soluciona absolutamente todo. Oye, ¿y es posible reírse en medio de la guerra y en medio de la violencia cuando se está matando la gente alrededor? Te tengo la respuesta para eso. Esto lo preparamos temprano. 2006 en Colombia se disputaba la Copa América de fútbol. Colombia juega su primer partido contra Paraguay y pierde 5-0. 5-0. Juega el segundo partido contra Argentina y pierde 4-0. Al tercer día, ya llevábamos 2 calamidades, ¿no? Al tercer día secuestran a 11, repito, oigan ese número, 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, que es una región colombiana en la región pacífica. Secuestran a 11 diputados. La FARC, cuando eso la FARC todavía no se había firmado el acuerdo de paz, hicieron ese secuestro masivo, además en una iglesia. Entonces, la selección Colombia pierde 5-0 contra Paraguay, contra Argentina pierde 4-0 y después secuestran a 11 diputados del Valle del Cauca. La gente estaba brava contra la FARC por el secuestro de los diputados y estaba brava contra la selección Colombia, que se había llevado 2 goleadas. Apareció un grafiti en Bogotá que decía: secuestraron a los 11 que no eran. O sea, es una cosa. Ahora, yo creo que a veces es muy probable que el humor abunde más en la desgracia y en la precariedad que de hecho en la comodidad y en la vida estable. Cuando llegaron también los exiliados chilenos a Berlín, los ponían a todos en unas torres, en unos edificios, en unos blocks sin pintar, horribles, en Alemania Oriental. Y hubo un tipo, todas las ventanas miraban hacia el mismo lado.
y hubo, en medio de la desesperación de esa época, hubo un chileno de los últimos pisos que se suicidó, saltó. Y como todos lo vieron por sus ventanas caer, le pusieron el cóndor pasa. Y ese tipo de cosas, fíjate que pasaban ahí en medio de la desgracia más total. Y el minero que tenía a las dos mujeres esperándolo, ¿qué pasó ahí? Había un minero chileno de los 11 y cuando salió había dos mujeres esperándolo. No, dos hogares. Él después dijo que hubiera sido mejor no salir nunca de... Estaba infinitamente más cómodo allá adentro. Bueno, pero fíjate que con la guerra pasa una cosa también entre yo creo la guerra y el humor, ¿eh? Y esto vuelve a ponernos a hablar del humor en serio, digamos. Es que el humor es ciertamente un desactivador de la violencia, digamos. O sea, desde el momento en que acordamos que algo puede estallar en risa en vez de en dinamita, que las diferencias se pueden resolver con un pequeño gesto de duda y descreencia respecto de lo mío y lo tuyo, y aquí se puede establecer ante la tragedia, ante la posible tragedia y desgracia, una mutua comprensión de nuestras fragilidades, debilidades, incapacidades y falta de perfección. Hay algo que pareciera que se mejora, ¿no? O sea, donde no hay capacidad de humor, y por eso es que a mí me da mucho susto esto de lo políticamente correcto del último tiempo, cuando se supone que está más claro o que es más importante eso de lo que no te debieras reír que el hecho de fomentar la risa. Lo voy a poner más concreto. Cuando fue lo de Charlie Hebdo en Francia, se dio mucho una discusión, que fue cuáles son los límites del humor. A mí me pasa, lo que a mí me preocupa verdaderamente es que se discuta demasiado sobre los límites del humor. Entiendo que es un tema, y es un tema muy complejo de resolver, pero entiendo que cuando un crimen se traduce, el problema de ese crimen es hasta dónde tú te puedes reír, la hueva se puso jodida, compadre. O sea, si resulta que no se impone, que al menos matiza la indignación del crimen el hecho de preguntarse, ¿está bien o mal reírse de Mahoma? Yo creo que hay un problema. O sea, podemos discutir largamente sobre los límites del humor. Yo quisiera que fuera una discusión de quinto orden, porque si es de quinto orden es que estamos en una sociedad en paz, es que más o menos estamos sabiendo convivir. Si tú pones demasiada atención de hasta dónde reírse es posible y de dónde hacia allá reírse es espantoso, quiere decir que está demasiado demarcado y demasiado estructurado el territorio de la paz, y que yo, si me distraigo en ese momento, caigo en un territorio de riesgo. Por lo tanto, el intentar hacer que esas fronteras de hasta dónde uno se puede reír queden más o menos limitadas al buen o mal gusto, me parece que es mucho más sano. O sea, si te fuiste al chancho, compadre, me aburres. O si te fuiste al chancho, me resultas menos atractivo. Pero no si te fuiste al chancho, me resultas delictual. Porque si ante esa pasada de rosca, lo que yo tengo es un argumento muy fuerte para responder con violencia, creo que estamos en una situación de desconfianzas mutuas muy grande. Me gusta eso que acabas de decir. A mí, yo soy lector de prensa, me gustan mucho las páginas de opinión de los diarios, ¿no? Y los columnistas que me gustan son los que tienen algún toque de humor, aunque nunca en su vida hagan un chiste. Pero el toque de humor pasa por no tener moralina y por no escribir desde una atalaya donde se tira un discurso de superioridad moral, ¿sí? A mí me gusta mucho el columnista que tiene algo, o sea, que sabe poner en entredicho su propio credo, ¿no? El columnista que no necesariamente te convence de lo contrario de lo que tú piensas, sino que tú lo lees y tú dices, bueno, no estoy de acuerdo con él, pero qué bueno leer un tipo que expone los argumentos con esa frescura, con esa inteligencia, aunque no comparta ni mierda lo que está diciendo, ¿no? Ahorita hablabas me pareció que mencionabas algo relacionado con el insulto, como
Bueno, es mejor que estalle el humor a que estalle la dinamita. Freud decía que la civilización nació el día que el hombre descubrió que podía insultar a su interlocutor en vez de levantarlo a piedra. A mí me parece una maravilla. O sea, a mí me parece, yo prefiero que me insulten a que me peguen un balazo. Ya lo sé, es puro perogrullo para dummies, pero yo sí prefiero estar vivo aunque me insulten, Bueno, ¿no? por eso está... Y hay unos insultos maravillosos. Yo colecciono insultos, ¿sí? Me encantan los insultos, amo los insultos. Y garabatos también te gustan, ¿no? También. Y vulgaridades. Uno de mis preferidos, un graffiti que apareció en Estados Unidos cuando Ronald Reagan era candidato a la presidencia de la República. Y el graffiti era, ¿dónde estás, Lee Harvey Oswald, ahora que tu país te necesita? O sea, me parece una maravilla. Tú sabes que yo leí una vez en la cárcel pública de Chile un graffiti que me pareció también magnífico, digamos. Este es menos divertido, pero es muy sabio. Dice, aquí estamos los que robamos poco. Se supone que ahora tienen que hacer preguntas a ustedes, están haciendo por allá todo tipo de gestos. Oye, pero quiero acotar una última cosa que tú la pusiste al comienzo de esta conversación. Qué desagradable que se vuelva en un hecho virtuoso formar parte del grupo de los indignados. Sí, Yo, a medida que lo voy dejando reposar, me parece una peor idea. Cuando lo escuché por primera vez me excitó. Y a medida que lo reposo... Tú sabes que ese discurso de la indignación está incubando sociedades sordas, porque solo tenemos oído para lo ruidoso, pero no para lo importante. Tal cual. Entonces, la rabia de hoy desaparece con la rabia de mañana, y la rabia de mañana con la rabia de pasado mañana. Y fíjate, entonces, cada vez que en Colombia hay un escándalo, o en Chile, o en Argentina, descansan los protagonistas del escándalo anterior, porque solamente tenemos oído para lo escandaloso, pero no para lo importante. Y a mí me parece que hay un reto muy bonito de los humoristas, que son quizá los tipos que verdaderamente saben ver la realidad y leerla. creo que es tan cierto lo que tú dices, porque si uno ve además, y esto pongámoslo a un nivel... Despertador, eso es humor puro, marica. Por ahí está sonando un despertador, qué horror. O sea, eso es humor, un aplauso. Puta. Está sonando, o sea, un aplauso para la persona que puso el despertador a esta hora. Qué ternura, por Dios. Solo antes de dar la palabra, es tan cierto lo que tú estabas diciendo que pareciera incluso que a nivel como de discusión intelectual no priman las ideas sino el volumen. O sea, mientras más enojado, mientras más gritón, es más consecuente, es más interesante, es más virtuoso. Pero si uno le bajara el volumen a lo que está diciendo, se desvanece con mucha rapidez. Quizás por eso se cambia un grito por el otro. Pero preguntas. Yo tendría un último comentario antes de darle paso al público. Nosotros nos reunimos con José Luis Sanz, director del Faro, en el hotel, y él nos lanzó una pregunta que no hemos respondido todavía. La pregunta de ¿hasta dónde el periodismo que es tan serio puede usar el recurso del humor sin perder credibilidad? ¿Hasta dónde? ¿Saben una cosa? El periodismo, por lo menos el que yo hago, el narrativo, echa mucha mano de la pornomiseria, de la cosa, ¿qué te digo? De la pobreza, digamos, del infortunio, de la calamidad, y a veces escribimos sobre personas que están en una situación difícil, pero que se saben reír y nosotros no reflejamos eso. A menudo la gente que está allá se sabe reír más que nosotros. Yo he pensado muchas veces, por ejemplo, cuando... Y nosotros no lo reflejamos. Totalmente de acuerdo. Cuando, por ejemplo, los niños que viven en las calles, está claro que estamos ante una tragedia, digamos. Pero anda tú a decirle a esos niños que vuelvan al albergue. Claro. Ellos conocen una fiesta en la que viven y nunca jamás el periodismo se digna contar la fiesta en la que ellos viven, porque parece ser que contradice lo bien pensante. Pero bueno, hace 10 años exactamente, a mí me llamó un colega de Cali, un muchacho que no me conocía, ni yo a él, y me dijo, Alberto, aquí en Cali hay un equipo de fútbol conformado solo por travestis. Se llama Las Regias y están necesitando recursos para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol Gay.
Entonces yo hice un viaje a Cali, porque me pareció un tema interesante. Yo hice un viaje a Cali para contar esa historia. Duré 6 días reunidos con ese equipo. ¿Te quedaste para siempre, no? No. Me reuní con ellos. Desde entonces vive en Cali. Y mira, el punto de partida es, tenemos una realidad que parece circense, parece un chiste. Y entonces yo fui, pero ¿qué descubrí? Que los estaban matando. Yo fui en un mes de marzo y ya habían matado a 12 travestis. Porque los niños de la sociedad de Cali salen de noche de las discotecas y salen armados y practican tiro al blanco, disparándole a los travestis que están en las avenidas haciendo su trabajo. Entonces me metí en un trabajo en el que duré varios días y en el que terminé mostrando un conflicto de una minoría. Ese conflicto tiene que mostrarse con seriedad porque es la única manera de respetar la dignidad de los protagonistas implicados ahí. Pero cuando yo me dediqué a andar con los travestis y acompañarlos, descubrí que ellos usan el humor para desactivar las burlas que la sociedad les hace. ¿Sí? Entonces, eso sería lo último que yo diría para responderle aquí a José y le damos paso al público. Buenas noches, les saludo desde Cuenca, Ecuador. Quería pedirles su criterio sobre el contexto ecuatoriano. Allá, Bonil específicamente ha sido demandado más de una vez por la Intendencia de Comunicación y obviamente ha perdido. Y Michelena, que es un humorista popular, fue golpeado por la turba popular por imitar al presidente en el parque. Es un trabajo que lo lleva ya durante 20 años. Entonces, ¿cómo analizan ustedes el contexto ecuatoriano con el presidente que ya termina su mandato la próxima semana? Esto lo va a contestar Alberto, que sabe muy bien de eso. Pues, ¿qué te digo? Yo no, mira, al margen de la ideología que tenga cada quien, me parece que Correa es un tipo inteligente. Yo no me voy a meter en la situación política, a discutir, pero creo que no se sabe reír, ¿sabes? También es un tipo que se toma en serio a sí mismo. Todos tienen esa cosa mesiánica de estar salvando a la humanidad. A mí me gusta la gente que se sabe reír, la gente que respeta las libertades, incluso la libertad del tipo que está siendo injusto en la forma de referirse a uno y uno dice, no me gusta lo que estás diciendo, pero tienes derecho a decirlo. Cuando hablaba de los graffiti que a uno le hacen reír, en Nueva York, en Greenwich Village, hay uno, pero es verídico la cita. Un reportero una vez le dijo a Gandhi, ¿qué piensa usted de la civilización occidental? Y Gandhi contesta, yo creo que sería una buena idea. Bueno. Allá hay otra señora con mucho entusiasmo. Mira, humor, por ejemplo, en el periodismo. Una crónica de Mark Twain en el siglo XIX. Y el lead de esa crónica, o sea, Mark Twain viajó a Alemania. Y el lead de la crónica es el siguiente. Los alemanes inventaron la cerveza para que les perdonen la comida. A mí me parece una maravilla. ¿No? Digo, cuando uno va a Alemania se da cuenta de que ese lead de Mark Twain estaba bastante acertado, ¿no? Oye, el humor siempre dice la verdad. El humor siempre dice la verdad. Hay otra máxima bien importante en el humor, que no hay que temerle a los que van de malos, hay que temerle a los que van de buenos, ¿no? Eso es importante, lo digo a propósito de lo que tú decías de algunos presidentes, además. Esa es la respuesta. Mi pregunta está relacionada con la memedependencia que se está dando en redes sociales. Aquí. Hay una memedependencia, en realidad las audiencias o los lectores aún están interactuando a través solamente de memes, que se producen rápido, se producen fácil o más o menos, y hay hasta memólogos ya dentro de las redacciones de los periódicos ya de planta, quizás tomando el lugar de personas que podrían desarrollar
un tipo de humor un poco más elaborado. No sé si tienen alguna valoración al respecto, si es esto un nuevo formato, un subgénero o qué. Mira, no sé si se puede hablar en contra de las redes sociales porque ya estamos en ellas, todos vivimos en ese infierno, ¿eh? Pero convengamos que así como es el reino de la interacción, es el reino de la barbarie, es el reino de la virtud fácil, es el reino en el que, lo que hablábamos un poco antes, de alguna manera, el que es donde parece que gritar más fuerte es ser más bueno, donde parece que odiar con más fuerza lo que está mal agrega fichas a tu propia virtud, lo que es una estupidez completa, digamos. O sea, mientras más insulto y más me enfurece cualquier detalle medianamente egoísta del otro, me vuelve a mí mejor, eso ya es, estamos entrando en el territorio de las hipocresías frutales. Yo no sé qué decirle porque me insultan tanto en las redes sociales que me da como pena casi pensar en... Me pongo a pensar en lo que usted me dice y me dan ganas de irme a la casa y esconderme. Porque es impresionante la violencia que hay ahí, dicho sea de paso, ¿eh? Y es una violencia de puros santones. O sea, resulta que si uno confiara en la bondad de todos esos hijos de puta que lo insultan a uno, querría decir que vivimos en un planeta donde la generosidad abunda, pero como la arena, digamos. O sea, la bondad de todos los que critican el egoísmo ajeno es pero de una dimensión infinita. No sé, yo para dormir, fíjese que no voy a seguir pensando en su pregunta. Buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer humor para no que todavía tenga ese grado de empatía por la tragedia, la barbarie, el absurdo que resultan por lo menos acá en nuestros países, las situaciones que vivimos, los asesinatos, los desmembramientos, todo este tipo de cosas? ¿Cómo se puede hacer un humor que no minimice el problema, pero que sí mantenga un grado de indignación y un grado de cierta empatía? ¿Cómo se hace eso para que no minimice la problemática de alguna manera? Yo voy a comenzar a contestar esto para que termine Alberto. Yo creo que en la experiencia de reportero de cada uno, en mi experiencia de reportero, porque uno no es que sea chistólogo tampoco, aquí estamos haciendo el loco, digamos, pero en mi experiencia de reportero, dígase en lugares de mucho dolor, lugares de mucha pobreza, lugares de guerra, lugares donde hay muerte, etcétera, yo no me encuentro con gente que te hable a ti como unos santones que viven en la profunda seriedad de la existencia. No es lo que me ha tocado a mí ver. Me encuentro con gente con la que tú te ríes también, con la que tú festinas, que se ríen de sí mismo, que en medio de las tragedias y de las cosas que te pueden contar también abunda la contradicción, abunda la ironía, abunda imaginarse, digamos, que los mundos son o felices como en el palacio, digamos, de la Cenicienta, o horripilantes y horribles como en el pantano del Ogro, y que no existe en esos dos mundos adentro de cada uno de ellos la confusión de lo otro, el humor, la felicidad en medio de la desdicha en medio de la felicidad, etcétera, es una simplificación que sencillamente es ridícula. O sea, en los lugares de sufrimiento hay risa, por supuesto que sí. Y arriesgaría la hipótesis de que no sé si más o menos que en los lugares de placidez. No lo tendría claro. Quisiera apostar y tendería a apostar que más. Mira, a mí siempre me ha inquietado por qué los periódicos que son tan oportunos para registrar la tragedia de los pueblos no son tan oportunos para mostrar el humor de los pueblos. Porque aquí hemos estado hablando del humor que tenemos quienes hacemos periodismo, quienes hacemos literatura, etcétera, pero los pueblos tienen humor. Por ejemplo, Cuba es uno de los pueblos que tiene un humor más inteligente que yo he conocido en mi vida, ¿no? Tienen, por ejemplo, un problema para cada solución. Tienen un problema para cada solución. Una vez en Barranquilla, la ciudad mía, yo me le acerqué a un borracho que estaba así tirado en el piso, me pareció simpático,
Y el tipo me dijo, mijo, yo cuando eso tenía como 19 años, estaba en la universidad, y el tipo me dio un consejo maravilloso que nunca se me ha olvidado. Me dijo, mijo, la mujer siempre tiene por dónde, el hombre no siempre tiene con qué. A mí eso me pareció, puta, un super consejo y útil además, absolutamente útil. Digo, ¿por qué así como nos ocupamos de las desgracias del pueblo, no nos ocupamos de su manera maravillosa de festejar la vida, de festejar el gozo de estar vivo, de burlarse de los demás? Los pueblos se saben burlar de sí mismos incluso. Y esa vaina nunca aparece reflejada en la prensa. Nunca. Porque la prensa se ha convertido en una colcha de desgracia. Acuérdate lo que decía Monroe. Cultura es todo aquello que en la muerte es la vida. Pero a nosotros nos ocupa la muerte. ¿Y la vida? Ahí te dejo la pregunta. Oye Alberto, yo he reporteado y he descubierto que el hombre también tiene por dónde, ¿eh? Bueno, ok. Oye, mira, por ejemplo, en Colombia uno ve las noticias de narcotráfico. Y ustedes saben, bueno, ustedes cuando uno va a los lugares le hablan de Pablo Escobar, bueno, en fin. En Colombia existe la única perra del mundo que tiene escoltas. Es una perra de la policía antinarcóticos, que como ha dañado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá varios embarques de droga hacia el exterior, los narcos la tienen sentenciada a muerte. Y la perra tiene que andar con escoltas de un lugar para otro. Digo, la realidad, uno en Colombia no necesita sino simplemente estar sintonizado con la calle. Se trata de estar sintonizado con la calle. En mi ciudad, en Barranquilla, hay un motel donde una pareja de amantes se metió a tener una relación de aquellas y entonces fueron mordidos mientras estaban en la cama por una serpiente. Y el motel, ¿sabes cómo se llama? El Paraíso. O sea que en Colombia no aprendemos a través de la Biblia que no hay paraíso sin serpiente, sino que lo aprendemos en los moteles, es una maravilla. O sea, los pueblos también tienen humor y eso no lo sabemos reflejar desde el periodismo. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este conversatorio que ha sido excelente. Yo no soy periodista, yo hago teatro y siempre nosotras cuando nos presentamos la gente... Felicitaciones. Gracias. Aquí en El Salvador siempre decimos que tenemos un humor bien ácido. De hecho, cuando vos preguntás cómo está, jodido, pero no contento de estar jodido. Entonces, ¿no? Sí. Nosotras el viernes pasado en la Casa Tomada estábamos ensayando una escena que es tragiquísima. Unos policías le pegan a un pandillero y mueren los tres al final de la escena, que la escribió Carlos Martínez, de hecho. Entonces, llegó unas mujeres de una comunidad que andaban por ahí en la Casa Tomada y nos pidieron que si les podíamos enseñar el ensayo. Antes de enseñarles el ensayo, matamos, como decimos aquí, el chucho a tiempo, que es decirle, miren, la obra no está terminada, o sea que no tenemos todo bien, pero por supuesto que vean el ensayo. Y justo al final, cuando nos morimos los tres, de pronto, se salen unas carcajadas de una señora, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, se rieron pues y era bien trágica la escena, supuestamente, según lo estábamos viviendo nosotros. Entonces al final, como hablamos con el público, la señora, yo les pregunté, miren, me llamó la atención por qué se rieron al final cuando, bueno, se rieron en dos momentos, cuando el policía me pegaba a mí y cuando se murieron. Miren, me dijo la señora, fíjese que yo me quedé pensando, ¿por qué me reí? ¿Y sabe por qué me reí? Porque si no río lloro y la risa me sirve para sacar lo que tengo, porque a mi hijo también le pasó lo mismo y me contó una gran tragedia. Pero eso, a propósito de lo que decía él y lo que están diciendo ustedes, creo que sí, que es necesario, que no es reírse, no es burlarse, es porque la risa nos ayuda a vivir y a pasarla. Eso es todo, en un comentario. Y porque todo tiene varias caras, ¿eh? Y porque todo tiene varias caras. Yo una vez también vi la película Pelotón,
en un pueblo en Perú, en un cine en Perú. Y nunca se me olvidará el estallido de risas que había cuando reventaban a la gente, pero no averigüé por qué. Sencillamente me fui perplejo. Aquí. Mi pregunta tiene que... Acá. Yo soy Flavia de Argentina. Gracias por esta charla. Mi pregunta tiene que ver con los inicios del humor. ¿Cuándo puede comenzar el humor? Cuando estamos hablando, como decía recién aquí el compañero, de muertes, de asesinatos, de desapariciones, de situaciones extremas. ¿Cuándo puede comenzar? Al contar por primera vez la historia tal vez es un poco más difícil, quizás cuando se va yendo un poco más hacia adentro de esa historia, conociendo a los personajes, haciendo algún perfil. ¿Cómo ven eso? No entiendo, la pregunta es ¿dónde salta la liebre? ¿Dónde está el humor? ¿Dónde está el humor? Sería la pregunta. Comienza cuando le pegan al niño en la espalda y está como llorando, se le sale la cosa y ahí se alivia, digamos. Pero no sé, no tengo nada que decir, perdón Alberto, te interrumpí. Mira, yo creo que el humor está en todas partes menos en los malos chistes, eso sería lo que yo te diría. O sea, el humor... Hay una frase de Woody Allen que me encanta: todos los estilos son buenos menos el aburrido. En realidad, el humor es una forma de no morirse de aburrimiento. El humor es una forma de encontrar la gracia que tenemos. Es como un consuelo, ¿no? Es como decir, bueno, tenemos gracia, ¿por qué mierda vamos a estar hablando solo de muerte cuando también podemos ser capaces de reírnos, ¿no? Yo creo que el humor comienza desde el momento en que uno abre la ventana y sale a la calle, ¿no? Ahí búscalo para que veas que lo encuentra. ¿Sí? Oye, yo también creo, con toda modestia, porque aquí hemos ensalzado el humor, pero yo creo que el humor también es una forma de lucidez. De lucidez, sí. Es una forma de saber que no lo más, no todo se acaba en una de las luces que relampaguea. Hay otras más. El fuego quema y ilumina. Parece que se nos acabó el tiempo. Una más. Buenas noches, soy Mario, soy salvadoreño y no soy periodista sino arquitecto, pero me ha parecido fascinante fascinante esta charla y la vi hace media hora en las redes sociales y me vine, ¿verdad? Porque dije, debe estar interesante. Entonces solo me acordaba al respecto de lo que decía de Colombia, de un chiste. Yo estuve un tiempo allá y una amiga de la universidad me decía que Colombia era el único país donde había salido un encabezado en el periódico que decía hombre corneado y muerto por toro al salir del ascensor. Yo nunca verifiqué la noticia, pero al parecer cerca de la plaza de toros un toro se les escapó, salió a la calle y en alguno de los edificios que estaban cerca el toro entró hasta el lugar del ascensor y mató a un hombre que justo iba abriendo la puerta del ascensor y el toro entró ahí. Entonces me decía, ¿dónde más vas a ver un encabezado como ese? Y otra cosa, me decían en ese momento también, que decían, los maricas de las FARC tienen 50 años de estar peleando y es una guerrilla totalmente revolucionaria, tan revolucionaria y tan consecuente que tiene acciones en Wall Street, ¿no? Y se morían de la risa por eso. Entonces, son como dos comentarios que me recuerdan, pues, el humor en medio de las cosas adversas y también tristes, ¿no? Gracias. ¿Una más? Vale, una más. Señorita Buenamoza, ya es la última. Buenas noches. Yo soy periodista, pero escribo economía, la cosa más aburrida del universo. Una lástima, pero bueno, haga la pregunta igual, ¿no? No, mi pregunta va más... Eso es aburrido hasta que te toca contar el dinero. Mi pregunta va más en el sentido de la experiencia de ustedes con la censura. Yo leía hoy a un autor español que decía que el humor es como el canarito que meten en la mina, el primero que se muere cuando se escapa el gas.
pero parecería, o lo que yo he podido observar, lo poco que yo he podido observar, que a veces el humor es la forma en la que uno se puede burlar del poder en su cara, porque muchas veces no lo entienden. Entonces yo quisiera conocer la opinión de ustedes sobre esto. No, yo creo que el humor es una manera de sobrevivencia. No creo que el humor sea el canarito que se muere cuando sale el gas. Yo creo que el humor es la rata que encuentra la salida de todos los túneles. Esa es mi impresión. Es una manera de salvar las situaciones con el máximo de dignidad disponible, que puede ser casi ninguna, pero es la manera de sobrevivir. Yo creo que el humor es una manera de sobrevivir a nuestra fragilidad, a este tenue soporte que nos sostiene, digamos, acá en el mundo. No, yo creo todo lo contrario, que no es el canario que se muere, sino que es la última rata que abandona el barco. Yo estoy de acuerdo con Pato en lo que dice. Solo agregaría que el humor, el verdadero humor, tiene algo que duele también, que no lo hemos dicho hasta ahora. El humor no necesariamente convoca siempre a la risa, también puede doler. O sea, hay maneras de verse a través del humor que uno puede que se ría, pero en el fondo algo le duele, ¿no? El humor es luz donde estaba oscuro, el humor es burla, es sátira, el humor es ser capaz de burlarse de uno mismo también, ¿no? Yo solo agregaría, voy a terminar porque como esto es lo último que se va, es la última pregunta. En mi tierra somos muy chismosos, en la costa caribe de Colombia. Eso no es nada nuevo porque chismosos hay en todo el planeta. Pero en mi tierra somos tan chismosos que nos damos el lujo de chismosear en tiempo futuro. Entonces, allá no te dicen que a Susana la embarazaron, sino que la van a embarazar. Y da la casualidad de que la embarazan. En Colombia, en los tiempos más oscuros del narcotráfico, hubo que crear una figura jurídica de excepción para poder judicializar a los narcotraficantes. Esa figura fue la de los jueces sin rostro. Entonces, los narcotraficantes eran juzgados por un juez al que ellos nunca veían. Ellos no sabían quién los juzgaba, porque era la única forma de poder juzgar a unos tipos que eran locos, peligrosos, ¿no? En el año 89, yo estaba haciendo una cola para pagar en un supermercado y delante de mí había un tipo circunspecto con una guayabera blanca, con mancornas doradas, apuntadas, oloroso a la colonia de caché del Caribe, que es la Jean María Farina, un tipo con una cierta gracia otoñal delante de mí, y cuando estábamos llegando a la caja para pagar, la cajera levantó la vista y lo miró y le dijo: doctor Martínez, lo felicito, supe que lo nombraron juez sin rostro. Entonces, en el Caribe no hay nada oculto, las cosas se saben hasta antes de que sucedan. Muchas gracias. Oye, me acordé de una cosa. Muchas gracias. Me acordé de una cosa a propósito del canarito, una última cita a propósito del canarito y el gas. Boris Vian decía que el humor era la cortesía del miedo. No sé lo que significa, pero bueno, gracias. El miedo. Adolfo, Pato, gracias. Gracias a todos, gracias por provocarnos risa, pero sobre todo por provocarnos, y gracias por la paciencia, porque todo tiene recompensa. Podemos levantarnos, podemos tomar una cerveza para celebrar y brindar por el cierre del 7º Foro Centroamericano de Periodismo. Y por favor pediría a los invitados y participantes del foro que quedáis que os acerquéis al frente. Vamos a quitar algunas de las sillas para y un tomar brindis una foto colectivo. ¡Salud! Tener todos los foros. Venga, foto.